Este curso al final yo pienso que es indispensable a la hora de operar en real y de querer dedicarte a este mundo, bastante más del 50% de todo el método, una herramienta para poder saber diferenciar las emociones, saber abstraerse y verlas un poco desde fuera de uno mismo y poder a cada una ir dándole el enfoque y la importancia que realmente tienen. Y hay dos maneras de llegar a él: o lo haces cuando estás con tu formación y ya lo llevas de base cuando empiezas en real, o vas a empezar en real, te vas a dar cuenta que te falta la parte importante que es el psicotrading y entonces vas a tener que volver atrás a hacer ese curso para seguir con tu formación. Buenas tardes, soy Miguel Ángel Ramírez, tengo 35 años y como estudios académicos soy arquitecto técnico. Hace un año yo trabajaba en el extranjero, tenía mi familia aquí en España y debido a la situación personal pues decidí que tenía que dar un cambio completo a mi forma de pensar y mi mundo laboral porque no se adaptaba a la parte familiar. Entonces decidí volver a España y como uno de los campos que me atraía desde hace tiempo estaba el tema de operar en bolsa. Bueno, pues mientras comencé la formación de trading, estuve un tiempo en simulado y en esa época pues realmente intentaba hacerlo lo más similar a lo real para ir adaptándome al proceso, pero las sensaciones... No había un miedo a la hora de operar real porque al final y al cabo no estaba operando con dinero real. Cuando empecé a operar en real todo cambió. Todo lo que era fácil antes se volvió complicado, todo lo que no te producía ningún tipo de sensación era un cúmulo de sensaciones que se producían y que no sabía explicar y no sabías darle forma o cómo adaptarte a ella. La impaciencia en los momentos de mercados que no se movían como tú esperabas o que eran muy laterales, pesaba mucho en el estómago, y una vez que entraba en la operativa, que casi siempre era antes de tiempo porque no esperaba a que hubiera una confirmación del movimiento, era miedo. Entraba y el miedo a que el movimiento no se diera como tú estabas pensando o no se diera en la rapidez que tú querías que se diera. Incluso empezaba a ver otros síntomas que te hacían dudar de tu entrada, aunque si parabas, la cerrabas y volvías a analizarlo, hubieras tomado la misma decisión de entrada. Este es un mundo muy individualizado, quiero decir, hacer trading es tú únicamente en un despacho, no sueles haber compañeros, no trabajas por a nadie, no hay un horario. Entonces te puedes sentir en un momento muy frustrado, sobre todo en periodos de operativas difíciles o de mercados que no te dan entrada a tu sistema. El curso empieza por un punto muy complicado, que es hablar de tus emociones. Eso, no sé si por mi forma de pensar, al principio era muy difícil. Darte cuenta de tus propias emociones y sobre todo las malas, porque las buenas son fáciles de asimilar, pero darte cuenta de las malas y que esas malas emociones te suponían un problema a la hora de realizar tu tarea diaria, es un análisis propio bastante complicado. El curso lo que me aportó principalmente fue eso, una herramienta para poder saber diferenciar las emociones, saber abstraerse y verlas un poco desde fuera de uno mismo y poder a cada una ir dándole el enfoque y la importancia que realmente tienen o tenían en su momento. Saber diferenciar si la emoción era real o era infundada, y dentro de las que eran reales, pues saber un poco cómo empezar a tratarla. Este curso al final yo pienso que es indispensable a la hora de operar en real y de querer dedicarte a este mundo, y hay dos maneras de llegar a él: o lo haces cuando estás con tu formación y ya lo llevas de base cuando empiezas en real, o vas a empezar en real, te vas a dar cuenta que te falta la parte importante que es el psicotrading y entonces vas a tener que volver atrás
a hacer ese curso para seguir con tu formación. Personalmente no le daba mucha importancia porque siempre cuando investigas en internet o comienzas a hacer los primeros cursos te explican que el sistema es lo principal, lo segundo es la gestión monetaria y como último punto está el psicotrading. Incluso en la mayoría de los cursos que se están a la venta el psicotrading ni siquiera aparece. Una vez empecé a operar en real todo cambió. Me di cuenta poco a poco de que el psicotrading no es que importara poco, sino que para mí era bastante más del 50% de todo el método. El sistema pasó a ser el tercer pilar de mi operativa y la gestión monetaria es la segunda. Dos traders pueden operar haciendo el mismo sistema y sus resultados pueden ser completamente diferentes, y simplemente por la parte psicológica. Principalmente intento, antes de comenzar la operativa, en centrarme en el análisis de mercado. Sentir esa tranquilidad de que la operativa debería ir en el sentido que he previsto antes. Antes de entrar, tomar la decisión siempre de dónde hago la entrada, cuál va a ser mi riesgo y cuál va a ser mi objetivo hasta final de operativa. Pero si en la operativa empieza a surgir algún miedo, alguna inseguridad, simplemente un poco retirarme de delante del ordenador, respirar tranquilamente, hacer un poco de ejercicios de respiración y darme una vuelta, salir de casa, darme una vuelta simplemente para despejarme un poco y volver, sin haber cerrado la operativa en todo ese momento, volver y sentarme ya una vez más tranquilo a revisar cómo va el movimiento. Sobre todo me he dado cuenta o he conseguido evitar hacer las entradas falsas, como las llamo yo. Entradas que están a destiempo, que se producen por impaciencia, por nerviosismo, por aburrimiento. Ahora únicamente me centro en las operativas que van de acuerdo a mi sistema. Entro cuando me lo dice mi sistema y salgo cuando me lo dice mi sistema. Eso hace que al final todo se mecanice y operes dejando de lado tus emociones. Y a mí personalmente me ha mejorado mucho porque no mejoro tanto en los trades positivos, pero sí evito muchos de los negativos.